información para compartirla con todos ustedes. Y hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar los titulares de la jornada. Judicatura denunció por usurpación de funciones a Bani Molina, el juez que otorgó el habeas corpus a Jorge Glass y Daniel Salcedo. Precandidatos a elecciones seccionales copan las redes sociales con campaña anticipada. En Ecuador no existe tratamiento específico para la viruela del mono. Las vacunas para esta enfermedad pueden llegar a costar hasta $100 cada una. Continúa la escalada de tensión en China. Taiwán comenzó maniobras militares en defensa tras la visita de la líder demócrata estadounidense Nancy Pelosi. En los deportes, Serena Williams prepara su retirada. La tenista dejaría las canchas tras el próximo Abierto de Estados Unidos. Y mucha atención, amigos televidentes, porque el ex vicepresidente Jorge Glass aún no ha salido de la cárcel 4 tras el habeas corpus que le otorgó un juez de Portoviejo y que fue notificado anoche. El gobierno ha sido enfático en que el proceso tiene irregularidades. La postura oficial no ha cambiado y desde el Ejecutivo no tomarán ninguna decisión para la excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glass y del supuesto empresario Daniel Salcedo Bonilla, quienes se vieron beneficiados con un habeas corpus que no pidieron para salir de la cárcel 4 de Quito. El SNAI, entidad a cargo del sistema penitenciario, había dejado en claro mediante un comunicado que nunca fue notificado de la acción constitucional a favor de los dos sentenciados, en lo que calificó como una vulneración al derecho a la defensa y un abuso evidente que desnaturaliza el objetivo de los habeas corpus. Lo que sí sucedió es que hubo un cambio en la máxima autoridad de la cárcel 4, pues Óscar Gabela, su director, puso una renuncia y en su lugar asumió en calidad de encargado el coronel en servicio pasivo Marlon Carolis, quien manifestó que iba a revisar la solicitud porque además la boleta de excarcelación todavía no había sido ejecutada. Para el gobierno, hay una cantidad de inconsistencias que dejan en tela de duda la legalidad del procedimiento constitucional. Emite las boletas de manera manual, no las sube en el día que corresponde y luego de su emisión al sistema, aparece posteriormente sobre la base de un pedido de habeas corpus de un tercero, con un informe de salud que abarca para los tres sujetos. El ministro del Interior manifestó esta mañana que se presentarán los recursos correspondientes para evitar la excarcelación, además de señalar que inclusive la solicitud de habeas corpus no estaba bien hecha. Manifestarlo, hay una boleta de excarcelación inclusive con un número de cédula cambiado. Es un tema que pasa por todas estas irregularidades y que en su momento no hay ni siquiera un control de calidad. El habeas corpus fue presentado por Cristian Araujo, sentenciado a 13 años de prisión por asesinato, quien comparte cárcel con Glass y Salcedo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y en el mismo tema, la Judicatura denunció por usurpación de funciones a Bani Molina, juez de Portoviejo que otorgó el habeas corpus a Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Según el Consejo, Molina habría otorgado la medida sin competencia. En la siguiente nota le contamos todos los detalles. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura indicó que el juez Bani Rubén Molina Barresueta de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus concedido a Jorge Glass Espinel y Daniel Salcedo Bonilla, ya que pesaría contra él un auto de llamamiento a juicio. Su titular lo explicó. Es decir, todo lo que ha actuado posterior a las 12 horas 10 minutos del día viernes 5 no tiene validez porque el juez había perdido su jurisdicción. Se ha presentado una denuncia que está en trámite y una acusación particular que está en trámite por prevaricato y otra por usurpación de funciones. Pero además las autoridades de la Judicatura solicitan su detención inmediata porque existiría riesgo de fuga. El nombre de Bani Molina sonó en 2019 cuando fue procesado como parte de una red de extorsión a presos de la cárcel de Rodeo en Manabí. Según la investigación, entre 2015 y 2019, esta red habría facilitado la excarcelación de 90 detenidos por delitos graves, en su mayoría por narcotráfico. Pero en un momento la propia justicia penal le sobreseyó y por eso retornó a continuar siendo juez.
El juez Vani Molina tiene 33 años y llegó a la judicatura a sus 25. A pocos meses fue nombrado juez después de haberse graduado como abogado en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. La resolución que daría paso a la excarcelación de Glass y Salcedo tiene fecha del pasado viernes 5 de agosto, pero en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano se vio reflejado recién el 8 de agosto. Ante eso, la judicatura dice que los jueces son los responsables de cargar la información de las causas que tramitan. Andrea Orbe, Noticias 7. Varios precandidatos indirectamente realizan campaña política en redes sociales de cara a los próximos comicios seccionales del 2023. Desde el Consejo Nacional Electoral se asegura que esto se puede regular, puesto que aún no son candidatos oficiales. En los últimos días es muy común encontrar en redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, videos de personalidades que han anunciado públicamente sus precandidaturas para los próximos comicios seccionales de 2023. Uno de ellos, Pedro Freile, que busca la alcaldía de Quito. O Aquiles Álvarez, precandidato a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Revolución Ciudadana. Ellos, todos. Luis Chonillo, quien fue gobernador del Guayas en el gobierno de Lenín Moreno, es otro que buscará llegar a la alcaldía de Durán. Para muchos, esto es considerado campaña anticipada, puesto que oficialmente la campaña electoral será desde el 3 de enero al 2 de febrero del 2023. Para la presidenta del CNE, Diana Atamaín, no se trataría de proselitismo, puesto que aún no existen candidatos oficiales. Algunos han hecho una especie de difusión, de propaganda para ir a las primarias, entonces todavía no podemos decir que hay candidatos y una vez que esto se realice, nosotros podremos sí notificarles cuando empiecen a rendir cuentas de campaña. Sin embargo, el CNE no tiene control de la difusión electoral en redes sociales. Puesto de que la Corte Constitucional tiene un dictamen de prohibición de hacer este control. Aún así, el organismo electoral registra los eventos que se podrían considerar campaña anticipada para tomar futuras acciones. Una vez que ya se determine si es candidato o no la persona que hizo una campaña anticipada, se pueda descontar de la promoción electoral. Según las reformas al Código de la Democracia, la campaña anticipada contempla sanciones desde multas de 11 a 20 salarios básicos unificados, la posible destitución en caso de funcionarios públicos y hasta la suspensión de derechos de participación. Edison Saavedra, Noticias 7. Y escuche con atención porque Ecuador ratificó su compromiso de pago del laudo arbitral del caso Perenco. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas señaló que la petrolera anglo-francesa mantiene una deuda con el Servicio de Rentas Internas, por lo que espera que esclarezca los términos de la compensación. Entre los años 2002 a 2006, la petrolera Perenco, que operaba en los bloques 7 y 21, acumuló una deuda tributaria que a fecha de hoy, con intereses, asciende a 35,7 millones de dólares. Este pendiente sería un elemento que impediría culminar la disputa entre Ecuador y la empresa anglo-francesa, a la que el país le debe pagar 374 millones por un laudo arbitral debido a un incumplimiento contractual durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces estamos a la espera de tener esa definición de si va a haber una compensación, que es una forma de hacerlo, o cómo se va a realizar. Esto deberá definirse en una corte estadounidense. En todo caso, si se descontara esta deuda, el país debería cancelar alrededor de 340 millones a la petrolera como indemnización. El Ecuador va a cumplir con todas sus obligaciones nacionales e internacionales. El Ministerio de Finanzas aclaró que la obligación a Perenco fue devengada el año pasado y forma parte del déficit presupuestario 2021. Hasta el día de hoy, el país no ha sido notificado del congelamiento de cuentas de Ecuador en Luxemburgo, por lo que el ministro Arosemena asegura no hay riesgo de incumplimiento a los tenedores de bonos. El Banco Central del Ecuador no tiene inversiones en Luxemburgo y todos los pagos de cupones de bonos se han realizado con normalidad. Carolina Basante, Noticias 7. Y en la última sesión del COE Nacional se autorizó la libre comercialización de pruebas rápidas de antígenos nasales para el público en general, proceso que se inicia desde el 15 de agosto y a continuación les contamos los detalles. El Ministerio de Salud presentó ante el COE Nacional un protocolo para el test rápido de pruebas de antígenos por vía nasal que permitirá su compra en lugares autorizados y esto funcionará
como un test de autodiagnóstico de dispensación sin receta para el público en general. Así se liberará su venta para quienes deseen comprar estas pruebas y tomarse las muestras en sus hogares. La comercialización ya tiene fecha. En los lugares autorizados por ARSA a nivel nacional a partir del 15 de agosto del 2022 de las empresas que hayan presentado sus solicitudes conforme se aprueben por la autoridad regulatoria. Los puntos autorizados tendrán que vender únicamente pruebas con características específicas para garantizar mejores resultados. Pruebas rápidas de antígenos nasales para detección del SARS-CoV-2, domiciliarias con una sensibilidad mayor al 90% y especificidad mayor al 95% a nivel nacional. El COE aclaró que este protocolo no modifica los requisitos para ingreso por vía aérea al país, que son el carnet de vacunación, la prueba PCR o la prueba de antígenos, pero de máximo 72 horas. Además, en cuanto a vacunación, el COE implementará nuevas acciones. También queremos buscar la forma de ayudarles a que cuando salgan a pasear en un centro comercial, vamos a tener zonas de vacunación. De esta manera se busca enfrentar a la pandemia que en el Ecuador todavía no ha terminado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y el primer paciente diagnosticado en Cuenca con la viruela del mono se encuentra estable y aislado junto con otros 3 familiares. Aquí los detalles. Corresponde a un paciente masculino entre las edades de 20 a 49 años. Él estuvo en su periodo de vacaciones por Europa, estuvo en algunos países y cuando llegó ya presentó las lesiones. La ventaja fue que el paciente inmediatamente se comunicó con el Ministerio de Salud y también con personal del IES, quienes ya le indicaron que por favor se mantenga en el domicilio hasta poderle hacer la visita. Ventajosamente el paciente no tenía síntomas mayores más que las lesiones. Al momento que recibimos la notificación, el personal ya de salud lo visitó en el domicilio para la toma de la prueba y se confirmó el caso el día de ayer. Los que han estado en contacto con él han sido los familiares cercanos, que corresponden a 3 personas, están ya bajo el cerco epidemiológico. Atención, no existe tratamiento para la viruela del mono en Ecuador. Los medicamentos específicos para esta enfermedad son de difícil acceso y cada vacuna puede llegar a costar hasta $100. El gobierno negocia estos fármacos con laboratorios de Suiza y Canadá. Fallecido con viruela del mono y 9 contagios es el saldo que hasta el momento deja esta enfermedad en el país. Ante esto, la cartera de salud buscan tratamientos médicos. Sin embargo, la tarea parece ser complicada. Son vacunas que son algo costosas, pueden llegar a sobrepasar los $100 por unidad, precisamente porque no ha sido todavía fabricada a gran escala, ¿no? Paul Cárdenas, investigador de microbiología, comparte este criterio y explica por qué. Recién hay pocos casos, entonces recordemos que la viruela del mono antes solo se registraba en África, entonces los tratamientos iban dirigidos sobre todo a personas que viajaban a zonas endémicas. Entre los medicamentos que busca Ecuador está el llamado Tecovirimat. Este Tecovirimat lo que hace es un antiviral y es una droga que es bastante segura, bastante bien tolerada. Se puede administrar por vía oral, así como también por vía intravenosa, por ejemplo, en pacientes que tienen una enfermedad un poco más grave. Sin embargo, también es difícil de conseguir. Para Cárdenas, el mismo cuerpo se encargaría de combatir al virus. El cuerpo solo se defiende y separa la infección, no tiene sintomatología crónica, es decir, una persona se puede curar sin un tratamiento específico. La principal sospecha de la viruela del mono es la presencia de vesículas en la piel. El líquido de las vesículas es la parte más contagiosa de esta viruela. No es una sola o 2 granitos o 3, sino varios. La mejor forma de sospechar es saber que alguien estuvo en contacto con una persona que sí fue positiva. Para cualquier persona que presente estos síntomas, se recomienda no automedicarse y acudir a un médico. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos televidentes, nos damos a un pequeño corte comercial, pero al regreso, las unidades de rescate encontraron en el río Pastaza el cuerpo de la madre que cayó junto a su hijo del Pailón del Diablo. Volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1 y Loja 90.5, Pública FM. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Las unidades de rescate encontraron en el río Pastaza el cuerpo de la madre que cayó junto a su hijo desde el mirador del Pailón del Diablo, en la localidad turística de Baños de Agua Santa. El rescate fue complicado por los agrestes del terreno. Son familiares y amigos de los dos otavaleños, quienes fueron asesinados en extrañas circunstancias en Colombia, quienes esperaron en el puente de Rumichaca la llegada de los restos mortales de los dos compatriotas. Más o menos salieron hace 2 meses, más o menos que estábamos un mes allá. 5 días después, la incesante búsqueda tuvo su primer resultado y se confirmó lo inevitable. En las turbulentas aguas del río Pastaza hallaron el cadáver de Maritza Tipán, una mujer de 39 años que cayó desde el punto turístico del Pailón del Diablo en compañía de su hijo Matías, de 8 años. Parecía que encontrar los cuerpos era una tarea casi imposible, pero finalmente el cuerpo de bomberos de Baños logró rescatar a la oxisa. Estuve en un lugar que se llama, o le llamamos nosotros en el río Jardín de Piedras, estuvo en un costado. Para recuperar el cuerpo se necesitó la contingencia de los bomberos de Pastaza, Píllaro, Baños y del personal de la Policía Nacional, en un esfuerzo al que calificaron de bastante difícil. Aproximadamente nos tomó 50 minutos de extracción de subida. Muy complicado el tramo. De Matías no se sabe nada, pero los bomberos aseguran que van a continuar con la búsqueda del niño. Es una zona donde que no se puede ingresar con bote, vamos a ingresar con kayakeros el día de mañana. Maritza y su hijo desaparecieron la tarde del jueves 4 de agosto cuando fueron a Baños de Agua Santa en un paseo turístico desde Ambato. Por causas aún no esclarecidas, ambos sucumbieron hacia la envolvente cascada. De unos 12 a 20 metros caen, lo que manifiestan los testigos es que el niño se queda en una roca y por acomodarse, no sé, por el trauma y shock que estaba sufriendo, resbala y cae hacia el agua. En primera instancia se creyó que el pequeño resbaló y su madre se lanzó por él. Sin embargo, la versión de testigos y cámaras de seguridad señalan otras teorías, como por ejemplo que hubo un forcejeo previo o que inclusive se trató de un homicidio-suicidio para acabar con la vida de los dos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y 2 ciudadanos otavaleños fueron asesinados en Colombia. Familiares de las víctimas repatriaron los cadáveres en el puente de Rumichaca. Son familiares y amigos de los dos otavaleños, quienes fueron asesinados en extrañas circunstancias en Colombia, quienes esperaron en el puente de Rumichaca la llegada de los restos mortales de los dos compatriotas. Más o menos salieron hace 2 meses, más o menos que estábamos un mes allá, que desde la fecha que llegan, después de 7 de julio, ya desaparece en el sector, no sé, departamento desconocimos. Se trata de Franklin Tocagón, de 27 años, y Miguel Quilumbaqui, de 70, quien además presentaba una discapacidad. Los dos oriundos de la comunidad de Tocagón, Cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura, quienes habrían emigrado al país vecino en busca de mejores días. Sin embargo, desde el pasado mes de junio, no se sabía nada de ellos, hasta que la policía en este país encontró los cadáveres en una localidad de Medellín. Más que todo destrozado, descabellado, todo eso. Entonces, de 12 cuerpos habían 9 pedazos del cuerpo. Entonces, eso ya tanto masacres que ha hecho. Familiares de las víctimas repatriaron los cuerpos por cuenta propia. Estamos aquí lo mismo unidos, llegamos de todos los que tienen carros y vienen colaborando todos mismos. Con una caravana motorizada, los restos de los ecuatorianos para darles cristiana sepultura. Cambiamos de tema y este 9 de agosto se entregó el premio Eugenio Espejo a personajes con trayectoria artística. Ellos recibieron un monto económico, además de diplomas y medallas por su aporte al desarrollo cultural y científico del país.
Desde 1975, el Estado ecuatoriano otorga el Premio Nacional Eugenio Espejo. Es el máximo galardón que reconoce la trayectoria de quienes han aportado al desarrollo cultural y científico del país. En el marco del Día de la Cultura Ecuatoriana, el presidente Guillermo Lasso reconoció a los ganadores. En nombre del gobierno y del pueblo ecuatoriano, muchas gracias a ustedes, porque su aporte ha contribuido al engrandecimiento de nuestra nación. En la categoría de creaciones, realizaciones o actividades literarias se galardonó al novelista Javier Vázquez. En la categoría de creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes, a la cantante guayaquileña Patricia González. Y en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades científicas, se premió al antropólogo e historiador Segundo Moreno Llanes. Hay que reconocer que hace falta un espíritu libre, indomable, irreductible para dedicar su vida a un trabajo que muchas veces no es compensado. Para personas naturales, se entregó una medalla, un diploma, la suma de $10,000, más una pensión vitalicia mensual fijada en 5 salarios básicos unificados. Hoy es un día de celebración y regocijo para quienes nos movemos en el terreno del arte y la ciencia, porque el Premio Eugenio Espejo, en sus distintas categorías, nos remite al amplio y riquísimo mundo de la cultura. Este reconocimiento ha condecorado a destacados personajes ecuatorianos como Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Discanseco, entre otros. Andrea Orbe, Noticias 7. Desde este mes se desarrollan los planteles educativos de la Sierra y Amazonía las inscripciones de los estudiantes que pasan al sistema fiscal. En la siguiente nota les contamos los pasos que debe seguir. Desde el 3 de agosto, el Ministerio de Educación arrancó con el proceso de matriculación para todos aquellos estudiantes que deseen ingresar al sistema de instrucción fiscal. En la zona 9, es decir, el Distrito Metropolitano de Quito, cerca de 23,000 estudiantes se han inscrito. Cuando entren a la página www.juntos.educacion.gov.es, deben tener las cédulas de identidad tanto del representante como del estudiante. La factura de luz es importante porque el código único de la factura de luz al ingresar le va a arrojar la lista de instituciones educativas más cercanas a su domicilio. Viviana, madre de familia, realizó el trámite correspondiente para ingresar a su pequeña hija al sistema de educación fiscal. Señala que la plataforma virtual le asignó un cupo en una institución distante a su domicilio, hecho que le motivó a acercarse a uno de los 8 distritos del Ministerio de Educación. Me pudieron ayudar direccionándome mucho mejor, ya que en la plataforma no hay muchas instituciones y acá se desplazan más, la verdad. Tal vez por sistema de internet. El proceso es virtual y lo puede realizar en su domicilio. Si tiene algún inconveniente, puede acercarse a las dependencias del Ministerio de Educación para realizar el trámite, que es gratuito. El mismo sistema le arroja un número, un código de identificación para ese estudiante. En el régimen Sierra Amazonía hay cerca de 82,000 estudiantes registrados para el nuevo periodo escolar. Es la primera vez que voy a ingresarle a mi pequeña en un sistema fiscal, entonces quería ver que esté haciendo correctamente para luego no tener inconvenientes. Del 20 al 24 de agosto arranca la segunda fase de traslados, es decir, cambios a otras instituciones educativas, de fiscal a fiscal. El 50% de los planteles de Sierra y Amazonía solicitaron incrementar pensiones en el año 2022. El resto de planteles ha decidido mantener los valores anteriores. En el régimen Sierra Amazonía, las instituciones educativas particulares y fiscomisionales podrán solicitar el incremento de sus pensiones y matrículas hasta el 15 de agosto de este año. Los incrementos aprobados máximo por el tema de la inversión responde al 9.5 como, digamos, porcentaje máximo, y el tema de sostenibilidad de empleo por el incremento del salario básico para este año lectivo es del 6.25. Este proceso nosotros ya lo aplicamos en el régimen Costa y para el régimen Sierra lo hemos iniciado desde el mes de junio. Ya tenemos más del
del 70% de estas instituciones que tienen esta solicitud y de las cuales más del 45% han optado o han decidido mantener los costos aprobados en los años anteriores. El 50% de planteles ha decidido mantener los valores aprobados hace 2 años. El nuevo reglamento de pensiones en escuelas y colegios dice que el incremento se puede justificar por 2 razones. Este incremento se da por 2 posibilidades. El uno ya sea por temas relativos a la inversión, ya sea en gestión educativa, inversión en infraestructura educativa o en infraestructura tecnológica, o la otra es un tema de sostenibilidad de empleo que está asociada a mejorar las condiciones salariales de los empleados, y esto está en función del porcentaje de la variación porcentual del salario básico unificado. Así también fue enfática en mencionar que si hay cobros no autorizados, el Ministerio de Educación investigará y, de ser el caso, sancionará a la institución. Y miles de vehículos están abandonados en los patios de retención de Quito, muchos de ellos por años. Ciudadanos denuncian que retirar su automotor de estos centros es un trámite dificultoso. Así lucen la mayoría de los patios de retención vehicular de la capital. Autos abandonados y hierba crecida que incluso ya cubren parte de los automotores. Y es que a simple vista en cada uno de estos centros existen miles de autos y motocicletas que copan su capacidad. Según la ciudadanía, retirar un vehículo de un patio de retención se ha vuelto una tarea complicada. Piden un sinnúmero de trámites, quieren que uno traiga copias absolutamente de todo. Ahora vengo un sinnúmero de papeles para poder sacar el vehículo. Por la misma situación atraviesa Jimmy Santino. Su herramienta de trabajo está retenida en los patios vehiculares. Pero hasta la fecha no me entregan, desde las 11 de la mañana me mandan a pagar una cosa, me mandan a pagar otra. Casi $200 pagándoles por una moto y me siguen mandando a seguir pagando más. La mayoría de autos que están en los patios de retención están involucrados en delitos o contravenciones de tránsito. Varios de ellos están abandonados por años, incluso hasta una década. La saturación de estos espacios es del 207% a causa de los vehículos que nunca se retiran. El costo diario por parqueo es de $1 para las motos, $3 para vehículos livianos, $9 para pesados y $15 para extra pesados. Consultamos a la Agencia Metropolitana de Tránsito cuántos vehículos existen en los patios de retención. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. Edison Saavedra, Noticias 7. Y de acuerdo a las cifras oficiales del mes de julio, registró la mayor cantidad de ventas de la última década. A decir del ministro Pablo Arosemena, los datos indican que la economía del país se está reactivando. Con optimismo miran desde el gobierno las cifras macroeconómicas. En el mes de julio, las ventas acumuladas son las más altas de los últimos 10 años. Superan los 120.000 millones de dólares. La lectura del régimen es una evidente reactivación económica, generada entre otros factores por medidas adoptadas recientemente, dicen. Las reglas claras. Reglas claras tienen que ver con certidumbre en lo normativo, con certidumbre en lo tributario. A esto se suma también una leve reducción de la inflación del mes de julio luego del paro nacional, pero se mantiene más arriba de lo registrado en este mismo periodo del año pasado. Esto principalmente por la situación mundial, pero que a decir de Arosemena es un contexto manejable. Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, en cómo hacer que nuestra economía cada vez sea más competitiva. Pero estos ajustes en macro no son sentidos en la microeconomía por los ciudadanos, quienes reclaman al gobierno obras y gasto social. Arosemena tiene una explicación para esto. Bueno, yo creo que hay un desafío en comunicar más y mejor. Hemos enfocado los recursos a lo de fondo, a que la gente reciba el beneficio, no a lo de forma, que es a comunicar. Esto asegura Arosemena, que dice que los datos muestran que este gobierno ha destinado en promedio 13.000 millones de dólares en 2 años. Guillermo Lasso, en tan solo 2 años de gobierno, ha tenido un mayor gasto social que los gobiernos anteriores. Gasto en salud, gasto en educación, gasto en bienestar social, en vivienda y en trabajo. Carolina Sante, Noticias 7. Y el consejero de gobierno Aparicio Caicedo se pronunció ante el audio de la conversación que mantuvo con Raúl González, candidato a la superintendencia de bancos, y que fue difundido este martes. Esta es su respuesta. Mediante un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, Aparicio Caicedo aclaró lo sucedido con Raúl González, el ingeniero en auditoría que iba a ser posesionado como superintendente de bancos hasta que una jueza de San Borondón anuló su designación.
Si bien González estaba en la terna que envió el presidente Lasso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Caicedo apuntó en su misiva que este perdió la confianza dada por el primer mandatario cuando empezó a negociar políticamente tras bastidores con asambleístas y actores políticos. En su pronunciamiento de respuesta al audio que circuló en un medio de comunicación, el consejero presidencial agregó que González habría intentado maniobras ilegales para su designación y que ante este panorama no se puede tolerar el oportunismo político y la deslealtad institucional. El audio grabado el 16 de julio mostraba la conversación vía telefónica entre ambos y en la que Caicedo le decía que debía renunciar a la terna como habían quedado, algo que González finalmente no cumplió. Tú me diste tu palabra ayer de algo y no lo cumpliste. El consejero de gobierno, en ese momento aún ad honorem, le recalcó que el presidente Lasso no lo quería en la terna y que mantenerse en ella como candidato era un accionar indigno. Quise terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna, Aparicio. Renunciar a ella. González nunca renunció, hasta que una jueza de San Borondón declaró nulitado el proceso de designación e instó al Ejecutivo a enviar una nueva terna, lo cual ya sucedió, pero a la par, una acción de protección en Yaguachi trató de impedir que el Consejo de Participación conociera a los nuevos postulados y en su lugar se obligara a la Asamblea Nacional a posesionar a González. Finalmente, esto se desestimó y ahora el Consejo de Participación deberá evaluar a los 3 nuevos opcionados por el presidente Lasso. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, al regresar de la pausa comercial, el reciente rescate de 4.000 perros en Estados Unidos que iban a ser utilizados en experimentos ha despertado nuevos debates sobre el uso de estos animales en investigaciones médicas. Ya volvemos. Las explosiones en un depósito de combustibles en Cuba continúan. El suceso ha provocado que solo el 60% de la demanda de electricidad de la isla pueda ser atendido. Cuba contiene el aliento ante la mayor catástrofe industrial de su historia. El lunes se produjeron una serie de grandes explosiones mientras se llevaban a cabo las tareas de extinción en un parque de combustible de la localidad de Matanzas, a un centenar de kilómetros al este de La Habana. Son ya 4 días de incendio y la mitad de los depósitos, de 50.000 litros cúbicos cada uno, ha sufrido daños. El incendio ha tomado ahora una magnitud superior, ya están comprometidos los 4 tanques de 50.000. Nos encontramos defendiendo la terminal 321, donde se encuentran los tanques de productos claros, principalmente evitando la propagación del incendio. Hasta el momento el suceso ha provocado un muerto y 125 heridos. Además hay 14 personas desaparecidas, la mayoría bomberos que trabajaban para apagar las llamas. La cifra de evacuados se eleva a más de 4.000 y los residentes temen las consecuencias. Estamos muy preocupados por los niños, los ancianos, la economía de Matanza, como estamos aquí, la economía del país, no sabemos cómo va a terminar esto y ojalá que Dios quiera y que ponga su mano, que venga lo de las demás personas, a los demás países a ayudarnos. El incendio ha provocado que solo se pueda atender un 60% de la demanda de electricidad de la isla. México y Venezuela están apoyando las tareas para la extinción de un fuego que todavía puede durar días. Y continúa la escalada de tensión en China. Taiwán comenzó maniobras militares de defensa, aunque el representante de diplomacia de la isla aseguró que no son una respuesta a las medidas adoptadas por China, tras la visita de la líder demócrata estadounidense Nancy Pelosi. La tensión en el este asiático no hace más que crecer. El ejército de Taiwán ha comenzado unas maniobras de defensa de la isla con fuego real tras el reciente simulacro realizado por China alrededor del territorio. El ministro de Exteriores de la isla, Joseph Wu, asegura que los ejercicios militares ya estaban previstos y que no son una respuesta, mientras Pekín defiende su postura. La posición de China es legítima, razonable y legal y nuestras medidas son decididas, fuertes y proporcionadas y están dirigidas a advertir a los autores y a castigar a las fuerzas independentistas de Taiwán. Salvaguardaremos con firmeza la soberanía y la integridad territorial de China, disuadiremos resueltamente a Estados Unidos de contener a China con la cuestión de Taiwán y romperemos con decisión la ilusión de las autoridades de Taiwán de depender de Estados Unidos para su independencia.
El gigante asiático ha anunciado que prolongará por sexto día consecutivo sus maniobras militares alrededor de Taiwán. Comenzaron el pasado jueves y se han llevado a cabo con misiles de largo alcance y fuego real. Estados Unidos, que mantiene una posición ambigua respecto a la situación entre Pekín y Taipei, ha mostrado calma ante la escalada del conflicto. No estoy preocupado, pero sí inquieto porque se muevan tanto como lo están haciendo, pero no creo que vayan a hacer nada más. La visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, tercera figura política del país a Taiwán, enfureció a China. El país asiático ha congelado la cooperación con Washington en asuntos clave como el cambio climático. Y Ucrania reivindicó el ataque de una base militar rusa en Crimea, aunque Rusia asegura que se trató de un accidente. Varias explosiones se han producido en un aeródromo militar ruso en Crimea. Ucrania ha reivindicado el ataque. Este podría ser el primero conocido contra la península anexionada por Rusia. El asesor de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, ha avisado en Twitter de que este es solo el principio de una Crimea libre de bases terroristas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha señalado que las explosiones se han producido a causa de un accidente y no por un ataque contra el almacén. La detonación se produjo en el aeródromo de Saki, en Novofiodorovka. Al menos una persona ha muerto, según el líder regional prorruso, Sergei Aksionov. Este ha señalado que se han incrementado las medidas de seguridad para proteger a la población y la infraestructura. Han acordonado un perímetro de 5 kilómetros. Las autoridades regionales también han comunicado que 5 personas fueron trasladadas al hospital debido a heridas leves. Y al menos 8 personas han muerto en Corea del Sur debido a las peores lluvias registradas en los últimos 80 años. Las precipitaciones se registran con mayor fuerza en Seúl, en donde también fueron reportadas como desaparecidas 4 personas. Muchas calles de la capital surcoreana amanecieron este martes 9 de agosto inundadas. Numerosas avenidas, viviendas de comercios e infraestructura de transporte como el metro han sido afectadas. Las lluvias han obligado también a que Corea del Norte decrete emergencia en el sur del país. Y el reciente rescate de 4.000 perros de raza Beagle en Estados Unidos que iban a ser utilizados en experimentos ha despertado nuevos debates sobre el uso de estos animales en investigaciones médicas. Como una operación histórica, se calificó el rescate en Cumberland, Virginia, de 4.000 Beagles que serían vendidos para usarse en experimentos. El Departamento de Justicia la ordenó luego de investigar a la compañía Envigo por violar la ley de bienestar animal. Inspecciones oficiales listan entre las violaciones el sacrificio de perros sin anestesia. La organización PETA dice que el video de su propia investigación encubierta, cuya autenticidad no podemos verificar, muestra cachorros muertos, madres que amamantan rogando comer y canes rociados con mangueras de presión. Es frustrante que el gobierno identificó esos problemas durante casi un año y permitió que la compañía siguiera lucrando con tal tipo de conducta. El Departamento de Agricultura, que regula las investigaciones con animales, e Inotiv, dueña de Envigo, rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. La compañía tiene ahora prohibido operar en Cumberland y los perros serán puestos en adopción. El grupo Estadounidenses por el Progreso Médico, entre cuyos donantes está Envigo, indica que el uso de perros es necesario para investigar cáncer y problemas cardiovasculares. La mayoría de los animales, incluidos los perros, son sacrificados al final del estudio porque necesitamos los tejidos y sistemas celulares para obtener datos. Pero científicos de la Universidad Johns Hopkins argumentan que el mejor amigo del hombre no tiene por qué morir. Podemos recrear órganos humanos diminutos y combinarlos para formar pequeños organismos. Los modelos en computadora también ayudan a estudiar enfermedades. Aunque prometedores, los métodos alternativos aún están en desarrollo. Enfatizan grupos a favor de las investigaciones con animales y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras la ciencia avanza, el caso de Virginia está impulsando esfuerzos en el Congreso para la adopción de leyes más estrictas que prevengan el innecesario sufrimiento de más animales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia. Y tras una pausa de 2 años debido a la pandemia, una exposición anual de vehículos antiguos y únicos regresa para el deleite de miles de aficionados. Este evento es realizado en la ciudad de Glendale, California, que atrae a admiradores de los autos del pasado. Autos clásicos de todas las marcas, modelos y colores, algunos antiguos que datan más de 100 años, se exhiben cada año en Glendale, a 10 kilómetros del centro de Los Ángeles. El evento atrae a cientos de orgullosos dueños de un pedacito de historia automotriz, como Amador Treto, que hace casi 20 años tiene esta camioneta Chevy 52. Es única, pero sí, he batallado como 5 años para armarla.
Estreto dice que un coleccionista en Australia le ofreció $60.000, pero ni él ni Jorge Chávez tienen intención de vender. Este siempre ha sido uno de mis sueños. Poder tener un auto como este es un gran logro. Chávez lo compró casi destruido, pero logró transformarlo en esta hermosa máquina tras invertir $20.000 y miles de horas de mano de obra propia. Ahora disfruta al mostrar el resultado. Esta exposición de autos clásicos atrae a miles de personas y se ha convertido en un evento que ya es considerado una tradición que tiene casi 30 años. 60,000 gente que vienen aquí. Tenemos más de 380 carros. Debido a la pandemia se canceló el evento los últimos 2 años, pero no evitó que los conductores desfilaran sus autos por la avenida. Este año regresaron los vehículos únicos, raros y modificados, y algunos con un especial significado, como el de Lona Aguirre. Representa mi cultura, la cultura mexicana del Día de los Muertos. Me recuerda a toda la gente que ha fallecido y la alegría y la felicidad que vivimos, y me hace feliz compartir eso con todos. Algo que aprecian los admiradores, algunos con nostalgia, como Jorge Contreras y su esposa Gisela. Yo de joven tenía también un 72 Firebird y lo tenía muy bien arreglado, así que siempre ha sido una fascinación para nosotros de los carros antiguos. Verónica Villafañe, Voz de América, Glendale, California. Y el Centro de Intercambio Cultural Chino Latinoamericano mantiene salones temáticos por cada país. Y Ecuador, por supuesto, tiene su espacio con cuadros de Guayasamín, imágenes de Julio Jaramillo y demás objetos. Sus directivos buscan abrir el primer museo de chocolate ecuatoriano en China. Estamos en las afueras de Beijing, a unos 20 kilómetros, aquí en el Centro Internacional de Intercambio Cultural Chino-América Latina, donde 10 países, entre ellos Ecuador, tienen su propio espacio. Vamos a ver de qué se trata. Fundado en el 2019, el Centro Cultural de Intercambio Chino-Latinoamérica nació como iniciativa de promocionar los lazos entre ambas partes. Localizada a las afueras de la ciudad, en el distrito de Daxing, cerca del aeropuerto de Pekín, a unos 35 kilómetros. Cuenta con 6.500 metros cuadrados, un parque de rosas, incluyendo rosas ecuatorianas, cubre el 65% y el resto son instalaciones con salones de conferencias, un hotel para recibir a las delegaciones, además de un gran museo del café, salas temáticas por cada país, entre ellos, por supuesto, la de Ecuador. Su rincón más ecuatoriano consta, por ejemplo, una fotografía del gran Mao Zedong con Osvaldo Guayasamín en la época de los 60, fotografías de Julio Jaramillo, entre otros artistas, y además libros ecuatorianos, traducidos, por ejemplo, la obra pictórica del maestro Guayasamín el chino. Actualmente lo dirige el empresario Li Chaowan, quien conoció Sudamérica hace décadas por negocios y se enamoró de su cultura y productos, y de allí su iniciativa. En una entrevista exclusiva para Ecuador TV, Wang nos cuenta que Ecuador fue invitado especial en el 2019, en agosto de ese año, cuando se celebró las reuniones patrias. Comenta que los chocolates, las rosas y los camarones blancos de Ecuador son muy famosos en China y desea tener más presencia de estos productos, e incluso aspira a tener un museo del cacao y chocolate ecuatoriano. El cacao de Ecuador es el mejor del mundo y su chocolate es muy famoso, al igual que las gambas blancas, son muy consumidas en China. Otro de los miembros del directorio del Centro de Intercambio y además profesor y académico es Diego Guo Chang, quien estudia el fenómeno de Latinoamérica en China y su cultura. Conversamos con él sobre la relación con los países latinos y cree que la presencia de los periodistas de la región ayudará mejor en China a la comprensión del fenómeno. Se requiere de una difusión muy importante y ustedes, los periodistas, son un canal muy importante porque su misión de difundir la verdad y el conocimiento a diferentes regiones y que las demás personas lo sepan es vital. Por ello, dice, es trascendental ayudar a los latinoamericanos a comprender cómo es realmente China a través de los ojos de los periodistas, no solo porque desde una perspectiva unilateral de los medios occidentales, sino porque desde su llegada podrán ver la realidad y el diálogo fructífero entre periodistas latinoamericanos, la cultura y, por supuesto, la Academia China. Desde el Centro Interamericano de Intercambio Cultural, Byron Galarza, Noticias 7. Gracias a nuestro compañero Byron Galarza, que nos informa desde el otro lado del mundo. Amigos, al regresar de la pausa comercial, Serena Williams prepara su retirada de la tenista. No quiere despedidas. Dejaría las canchas tras el próximo abierto en Estados Unidos.
Antes de culminar el noticiero, Colombia ofrece generación tras generación nuevos aportes a la salsa caleña. Pasos de baile y piruetas que separan este estilo al tradicional. Siempre pasos más veloces y más intrépidos. Este año se convierte en Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Así suena Cali. La ciudad colombiana del departamento de Valle del Cauca suele ser conocida como la capital mundial de la salsa. Y desde este lunes suma el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. El reconocimiento fue otorgado en el marco de la celebración de los 486 años del nacimiento de la ciudad, la tercera más grande del país latinoamericano. Bailar para mí me llena de orgullo, me llena de regocijo, saber que puedo darlo todo en lo que amo y que realmente los demás disfrutan con lo que yo disfruto de hacer. Con un ritmo frenético y contagioso, la salsa caleña destaca por su singular estilo, producto de una mezcla de sonidos afro con la salsa de Nueva York y el son cubano de los años 50. Desde entonces, generación tras generación ofrece nuevos aportes a la salsa caleña. Pasos de baile y piruetas que separan este estilo al tradicional. Siempre pasos más veloces y más intrépidos. Cali, conocida como la sucursal del cielo, celebra esta semana su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, como mejor lo sabe hacer. Y el ritmo corre por las venas, amigos televidentes. Antes de culminar, les informamos que el día de mañana a las 19 horas estaremos con un noticiero especial desde la Plaza de la Independencia, por supuesto, por el 10 de agosto. Amigos, un fuerte abrazo y gracias como siempre por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Hasta mañana.